Y el día de hoy terminamos todas estas cosas que teníamos pendientes. En realidad era una sola, pero eso nos hizo hacer todo este setup que están viendo detrás mío y una cosa más. Y también comenzamos con Extender AI. Solamente les explico lo básico de Extender AI como pues para que comiencen así como comencé yo, porque pues el resto son recetas de crafteo que en realidad no van mucho al caso. Siento que es innecesario hacer un capítulo completo solamente pues para explicarles esto. Entonces les cuento como qué máquinas pueden hacer, pero pues hasta ahí creo que iría la información de ese mod en específico. Y bienvenidos a un nuevo episodio más de Stoneblock 4. Y en realidad estoy trabajando muchísimo en mi base. Ya soy un poquito más bonita, un poquito más arreglada. Ya les voy a mostrar todo. Y les voy a comentar qué vamos a hacer hoy. Vamos a, pues bueno, como ya lo vieron en el intro, como siempre, vamos primero a terminar la quest que está en el centro. Vamos a ir a hablar con los ecos que nos falta. Y después de eso vamos a avanzar un poquito más con Extended AI. Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar porque pues Extended AI me permite avanzar muchísimo más rápido, craftear cosas mucho más rápido y eventualmente vamos a, pues, a conectar todo nuestro sistema con el World Engine. Vamos a ver si hacemos eso hoy, no estoy muy seguro, pero lo que sí quiero llegar hoy sí o sí es a avanzar algo con Extender AI. Y igual en la quest que tenemos que hacer en el centro es bastante lo que tenemos que hacer. Entonces la quest del centro tenemos que hacer un poco de Industrial Foregoing, un poco de todo en realidad, un poco de Industrial Foregoing, un poco de Actually Editions, un poco de Oritech y ya, solamente esas tres cosas. Con Industrial Foregoing necesitamos hacer un Advanced Machine Frame junto con un Dissolution Chamber. Por Actually Additions necesitamos hacer un cubo de Diamantine. Y por el lado de Oritech necesitamos hacer un Fluxgate. Y todo es bastante fácil, en realidad no es tan difícil. Todo, querido amigo, ¿usted qué piensa al respecto? Eso mismo. Bueno, así es como se ve mi base ahora. Acá abajo tengo, puse las unidades de proceso y todo esto como en las paredes pegadas a los drawers. Ahí antes tenía unas columnas de piedra, entonces pues dije como, bueno, cambiemos eso para que sean los processing units. Y puse 3 torres como de crafteo diferentes. Eventualmente, no sé si en este modpack vaya a avanzar en una manera de craftear mucho más rápido, que se puede, ya he visto que sí está, y que lo he hecho en otros mods anteriormente. De hecho, siempre lo hago porque es extremadamente rápido, pero pues bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y por acá ya arreglé el área que voy a usar. Todo esto, pero voy a usar una buena parte de todo este espacio. Por acá también ya puse pattern providers. Estos son advanced pattern providers porque están usando processing patterns bueno, no mejorados, son como diferenciales de alguna manera porque envían las cosas por lugares específicos, porque estos Metallurgic Infuser reciben un extra y también reciben un input, o sea, reciben prácticamente 2 inputs que van en diferentes slots. Entonces, el extra entra por atrás y el input entra por abajo. Eso es lo que hace este pattern. Y bueno, eso es lo que hay hasta el momento. Vamos a, creo que primero tengo que ir a hablar con el Infernal, si no estoy mal, para que me deje seguir avanzando. Creo que es el Catalyst. Esto ya lo hicimos. Y vamos a ver qué tiene para nosotros este señor. You will notice that WERK has given you some extra tasks inside your quest book. Each will require you to expand your knowledge even further along a specific technical field. Along with the Enderium, you'll need tougher machine frames, empowered minerals, and more advanced circuitry. Once you master that, you'll be able to craft the advanced machine blocks that allow you to push your world engine to the next level. With that, I've no more to offer you except best wishes. Farewell, new friend. Qué bonita nuestra amiga, muy linda ella. Y pues bueno, prácticamente solo venimos a hablar con ella para que nos dejara o nos desbloqueara la siguiente parte de la quest. Por acá, pues en realidad no hay gran cosa importante. Eventualmente puede que me meta con esto de Hostile Neural Networks, pero para eso necesito más energía y para eso seguramente va a tener que hacer reactores, entonces será más adelante. Y bueno, vamos a comenzar con la parte más fácil, que de hecho ya tenía eso acá hace mucho. De hecho, tengo que mover esto de acá. Es un Latex Processing Unit. Esto recibe látex y hace estas cositas que de hecho también lo hacen las gallinas. Hay una gallina que está haciendo trae a Robert, creo que se llama esto. Y si no estoy mal, está por acá. Entonces ya hay un montón de eso. Pero la quest, si no estoy mal, me pide también hacer un Mob Slaughter Machine. Y muy seguramente esto lo pide porque para hacer este Advanced Machine Frame necesito Pink Slime. Y para hacer Pink Slime necesito matar mobs.
Entonces, no quiero gastar el espacio que tengo en mi granja de mobs en esto. Entonces, creería yo que voy a hacer otra. Entonces, vamos a comenzar con esa parte que es como lo más fácil de alguna manera. Voy a llevar todo este setup de acá porque esto está llenísimo ya. Y la verdad ya no lo necesito porque tengo gallinas haciendo esto. Entonces voy a gastar ese espacio en otra cosa. Y creo yo que para esto vamos a cruzar la puerta al más allá. Bienvenidos. Esto es mi sistema de túneles. Y creería yo que voy a poner eso como hacia acá. Y muy seguramente lo voy a poner con un dirt. Voy a hacer exactamente el mismo setup que está arriba. Entonces voy a abrir un poco más de espacio. Este Slaughter Factory va a ir ahí. Es curioso que uno pensaría que este es el frente de la máquina, pero al parecer esa es la parte de atrás. Este es el frente. Así está configurado Industrial Foregoing por algún extraño motivo. Entonces recordemos que usamos un pulse timer, usamos coke blocks y vamos a poner el dirt. Yo quiero comprar un cursed feed. De hecho, para eso necesito gallinas. Pero bueno, creo que gallinas tengo por otro lado. Y esto sí en realidad, o sea, ni siquiera necesito el mismo espacio de arriba ni nada de esas cosas. Esto es como lo más horrible del mundo, digámoslo de alguna manera, porque pues no va a ser como de uso, o sea, no va a estar en la base como tal, sino que la va a tener acá escondido un poco. De hecho, muy seguramente con tapar esto, ahí ya deberían comenzar a salir mobs eventualmente. Debería. Y esto, bueno, esto necesita poder. Vamos a dejarlo ahí como con poder mientras tanto. Hasta el momento, pues o sea, es normal que no salgan mobs, o bueno, más o menos normal. Me preocupa que haya algo de luz adentro. Pero vamos a cambiar todo esto por tinted glass para asegurar que esto está totalmente a oscuras. Y vamos entonces a ir a comprar el Nutritious Chicken. Si era Nutritious, no era Nutritious, era Curse. Y es el Curse Chicken Feed, esta cosa. Muchas gracias. Y vamos a buscar una gallina acá. Lo siento, amigos, pero necesito gallinas. Gallinita, ¿cómo así? Eso, muchas gracias, señora. Ahora por todo, que es lo que mato, me salen estas cosas de Malum. Y listo, vamos entonces a convertir esto en el Dreadful Dirt. Y vamos a cerrar para evitar que eso pase. Y acá vamos a empezar a ver Liquid Meat por un lado. Y también vamos a ver Pink Slime. Ahí ya está 73 de Pink Slime. Y creo que salen muchos, pero no importa. Eventualmente voy a hacer que esta máquina trabaje más rápido, pero pues por ahora así está bien. Algo muy importante, como siempre, es asegurarse que el área está chunk-loaded para que funcione mientras no estamos. Y ahora lo que tengo que hacer es encontrar la manera de enviar estos líquidos a mi inventario, y de hecho ya tengo una idea. Como siempre voy a usar Ender, en este caso tanks, y esto tiene que ser en el World Engine, qué fastidio. Y los Ender tanks quedan así. Estos son pipes, ¿cierto? Mechanical pipes de Mechanism. Esto lo que hace es que esto está generando por un lado el Liquid Meat y por otro lado Pink Slime. Eso sale de los mobs que el Slaughter Factory toma, y conforme acaba este proceso genera un poco y los está guardando en estos Ender tanks. Esos Ender tanks luego van a estar conectados, o están conectados ya a un drawer, y el drawer está pues guardando todo eso en nuestro sistema. Desde nuestro sistema yo ya puedo ver Pink Slime. Bueno, de hecho todavía no puedo ver el Pink Slime porque no tengo el drawer que conecté en mi sistema, que debería estar acá. Entonces ahora sí, una vez ponga estos dos señores, de hecho eran, bueno, es que los quité. Y entonces acá por un lado tenemos Liquid Meat y por otro lado tenemos Pink Slime. Detrás de ellos están los Ender Tanks, que cada uno de ellos tiene una frecuencia. Acá está la rosada para el Pink Slime y la brown o la café para el Liquid Meat. Y eso es todo por este lado. Hasta ahí avanzamos por ese lado. Vamos ahora a hacer el Dissolution Chamber junto con un parent provider para poder conectar mi sistema de Applied Energy Sticks y automatizar esto de alguna manera. Vamos a poner este cable hacia arriba y listo, este parent provider está en línea. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer con este señor? Solamente este Advanced Machine Frame. Entonces vamos a hacer la receta pide este Diamond Gear, que no lo tengo, pide el resto de cosas, ya todo lo tengo. Este simple pide látex creo que tengo que poner un drawer también para que esté en el sistema. Gold Gears no tengo. Este Pity Machine también lo podemos hacer de esta manera. Y para guardar látex en nuestro sistema voy a tomar una de las vaquitas que tenía. Para hacer estas vacas hay que darle esta cosita llamada Insulating Dressing. Se lo dan de comer a una vaca y eso la vuelve una vaca de estas de látex. Vamos a tomar esto y
igual que lo que hicimos hace un momento, vamos a conectarlo en nuestro sistema. Yo creería que arriba. Simplemente ponemos eso acá. Si por algún motivo no pasa así nomás, es porque necesita un polar upgrade para que jale, y la configuración debe estar en mi caso hacia el sur, porque la parte de atrás del drawer está mirando o está en el sur, ¿cierto? Entonces ahí ya hay látex. Toma tus upgrades, lo ponemos en nuestro sistema y lo cerramos. De hecho que no lo cerré ahorita, y ya tenemos látex en nuestro sistema generándose de forma pasiva. Perfecto. Y creo que ya con eso ya podemos hacer lo que necesitamos. Es un buscar advanced machine frame. Vamos a hacer uno y perfecto. Ya todo está listo. Muy seguramente esto va a ser bastante lento, y también hay que ponerle de que el output quede empujando hacia abajo. Y bueno, de hecho no está tan lento. De hecho ya está. Eso es todo. Tenemos la primera parte de la quest hecha en menos de nada. Hermoso. Este también vale la pena hacer upgrades porque eventualmente los vamos a necesitar. Se llaman add-ons, y en este modpack tenemos add-ons hasta tier 2, hasta donde me doy cuenta. Entonces tenemos speed, tenemos efficiency, tenemos processing. Speed, de hecho esto lo podemos hacer de una sola vez, dejar los patterns creados y pues tenerlos ahí listos para cuando necesitemos hacer. Y así todas las máquinas van a trabajar muchísimo más rápido. Eso lo va a hacer por fuera de cámaras. Por ahora vamos a seguir con la quest. La siguiente parte viene con un Atomic Reconstructor. Y esto para automatizarlo es un poquito, no voy a decir complicado, pero sí tedioso. Y para eso voy a usar un viejo amigo que amo llamado Modular Routers. Efectivamente. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer de acá. Tenemos que hacer un Empowered Diamantine Crystals. Tenemos que hacer 9 de estos Diamantine Crystals, y para eso necesitamos configurar un Empowered. Entonces tenemos que hacer primero un Empowered, y por otro lado los Display Stands. En los Display Stands es en donde se ponen las partes de la receta que alcanzamos a ver ahí hace un momento. O sea, estos son los stands y esto es el Empowered. Entonces tenemos que encontrar la manera de cómo, pues lo ideal, y pues lo que a mí me gusta es automatizar todo, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar la manera de automatizar esto. Y para eso, como les dije, me voy a ayudar de mi querido amigo Modular Router. Lo primero que tenemos que hacer es automatizar el Atomic Reconstructor, porque tenemos que hacer Etheric Quartz, que se hace con un Atomic Reconstructor, Etheric Green Quartz, que se hace también con un Atomic Reconstructor, Advanced Coil, que es lo único que nos hace con Atomic Reconstructor. Aunque de hecho este Restonia creo que sí, eventualmente, efectivamente también se hace con Atomic Reconstructor. Y para automatizar esto es tedioso un poco también, pero no tanto. Bueno, la automatización de esto lo vamos a poner acá con todas estas máquinas. Aunque bueno, de hecho creo que esa máquina debería ir acá. Entonces mejor voy a mover esa máquina de allá. Bueno, y la automatización de esto va a venir de la siguiente manera. Entonces, obviamente, pattern provider. Y bueno, de hecho hay una cosa llamada labeling tool, que me permite coger estas cosas y ponerles un nombre que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si pongo esto acá, le pongo Atomic Reconstructor, le pongo Enter, lo tomo. De hecho, lo escribí mal, ahora sí, y lo pongo ahí nuevamente en mi sistema. Lo voy a ver como Atomic Reconstructor. Hermoso, ¿cierto? Y vamos a poner que envíe las cosas a un barril, y vamos a poner el Atomic Reconstructor seguramente hacia este lado, porque si lo ponemos hacia el otro lado va a ser un poquito más complicado ponerle poder. Y digamos que ahí está la automatización más base, ¿cierto? Entonces lo primero es obviamente enviar los items al mundo cuando lleguen a este señor barril. Para eso ponemos un World Transporter de Industrial Foregoing también. Y ahora tenemos que configurar esto para que de alguna manera funcione o se active cuando vea que tiene algo en ese cubo enfrente, ¿cierto? Y para eso, lo primero es configurar esto para que quede en modo pulso. Para eso tenemos que hacer una torch. Eso, pues el mío, una redstone torch. El mío ya está en modo pulso, entonces no es necesario. Y lo otro que voy a tener que hacer es un sensor. Advanced Sensor en la medida de lo posible. De Desired Things. Creo que sí me alcanza para todo. Efectivamente, viva Cristo Rey. Y le van a poner en la configuración primero que él haga eso cada un tick, o sea, cada que encuentre algo. Y va a revisar ese cubo. Cada que sienta algo en ese cubo, debería activarse. Entonces, por ejemplo, si tomo esto y lo tiro acá, deberían ver una señal de redstone hacia abajo. Y activar este Atomic Reconstructor que tiene energía.
pero seguramente no lo está enviando por en donde está puesto el sensor. Pero yo que lo ideal, como muchas otras máquinas, es dejar esta cosa atrás para que envíe la señal hacia frente de él. Y vamos a poner entonces el Atomic Reconstructor en este lugar. Y ahora sí, cuando yo envíe esto, bueno, pues obviamente esto no va a hacer nada por ahora porque las máquinas Advanced de Just Dire Things funcionan con energía. Entonces tengo que ponerle una gate. Y ahora sí, una vez pues le tiré algo ahí, debería encontrar que hay algo ahí y enviar la señal de redstone, pero no lo está haciendo por algún extraño motivo. De hecho me estoy quedando sin algo, me está gastando mucha energía. Tengo que comenzar a mirar lo de la energía. Y claro, importante que revise items acá. Tiene que revisar items y pues ahí se va a enviar la señal de redstone, clara. Y obviamente, a mí siempre me pasa esto con mis automatizaciones, siempre se me olvida bien cómo funcionan las cosas. Entonces, una vez, de hecho creo que lo desaparece. O no, de hecho, ¿y eso por qué lo está tomando? Cuando nota que hay un item ahí enfrente, activa el Atomic Reconstructor y el Atomic Reconstructor pues cumple con su función, ¿cierto? Ahora, y para completar el setup, porque pues lo que hace esa máquina es que lo convierte lo que tenga enfrente, pero no lo envía a ningún inventario, obviamente. Entonces, vamos a usar un item collector que vamos a ver cómo, por qué lado lo podemos conectar, porque ahí es donde va a venir a estar el challenge. Bueno, de alguna manera, esto ahorita creo que lo puedo esconder, entonces no tengo problema. Lo vamos a configurar para que quede hacia abajo, ahí, y vamos a expandir de hecho, esta área está muy grande. Este lo tenía usando en otro lado, entonces vamos a darlo en 2x2. Yo creo que esta área está más que perfecta y suficiente para que cubra. Y eso lo va a recoger y lo va a enviar a el inventario. Lo único es cómo cuadrar las cosas que queremos que recoja. Cosas como, por ejemplo, este Etheric Quartz. También puede ser este Etheric Green Quartz. De hecho, anteriormente pues el otro. Este Restonia Crystal también. Y bueno, ahí con el tiempo vamos a ir agregando cosita por cosita. La vamos a poner acá en Allow List. Y listo, entonces vamos a hacer el primer Pattern Provider. Esto tiene también un poquito de ciencia porque, por ejemplo, esto es un Chiseled Quartz Block, ¿cierto? Y esto afortunadamente se puede hacer con Applied Energy Sticks, porque Applied Energy Sticks también tiene recetas de Stone Coating. Entonces me permite tomar, por ejemplo, un bloque de Quartz y volverlo Etheric Quartz de esta manera. Perdón, no, Etheric Quartz no. El bloque, este no lo convierte para nada. Sí, es un patrón normal. Este es el que tenemos que hacer. Este chiseled. Entonces vamos a tomar esto, bloque de quartz, lo voy a convertir en chiseled, y eso lo vamos a poner en, este es como un parent cualquiera, como cualquier otro de estos. Va a ir acá. Y ahora sí, el resto de las recetas pues ya es prácticamente uno de estos convierte uno de estos. Pero pues podemos hacer incluso stacks de, no sé, digamos 32 por cada uno. No, dejémoslo más bajito, 16 y 16. Si le dan a la ruedita al mouse, clic sobre el item, pueden cambiar el número. Entonces estos son 16 de estos, esto también van a ser 16 de estos, y todo eso vamos a ir poniéndolo en este Pattern Provider. Este va a ser otro que también va a funcionar de la misma manera. Vamos a ponerle 16 de 16 y vamos a hacer una prueba. Entonces vamos a pedirle Restonia, a ver, una sola vez. Hay que estar pendiente de que esto no esté prendido. Bien, vamos a enviar 16 de estos a ver cómo funcionan. Acá el resto en sí está ahí. Esto tenemos que ponerlo para que bote los items. O sea, tenemos que dejarlo con el botoncito hacia afuera. Y ahí va a comenzar a hacer. De hecho, ni siquiera los deja caer, lo cual es muy curioso. Y ahí están los 16 cristales en nuestro inventario. Para el resto de las cosas debe funcionar también exactamente de la misma manera. Vamos a enviar uno. Me va a salir que la receta ya está completa cuando recojo uno nomás, porque pues solamente le estoy pidiendo uno, pero vamos a ver 16 siempre. Pero entonces si le digo este Etheric Quartz, si le pido 16, entonces la receta no va a contar o no va a aparecer hasta que no tenga los 16, como pasó ahí. ¿Listo? Entonces ya prácticamente tenemos lo que necesitamos para craftear lo inicial de este mod. Este mod de Fakit lo amo porque creo que me permite esconder cualquier cosa. Bueno, excepto este Pattern Provider. Este Pattern Provider sí se ve un poco raro. Pues bueno, lo vamos a dejar así, solamente a él, único y diferente. Pero pues el Item Collector sí lo puedo esconder normal, hermoso. Y ahora este setup lo vamos a dejar, yo creo que por acá cerca a él. Esto funciona de la siguiente manera. Ven a ver si no estoy mal, son
un espacio, son dos espacios, entonces en el centro siempre va a ir esta cosa. Acá vamos a poner el otro, acá el otro y acá el otro. Que cubre mucho espacio y eso no me gusta. Estas cosas deben tener poder. Pues nuevamente vamos a hacernos seres humanos pequeños. Les vamos a poner poder por abajo. Acá es en donde ya me empieza a preocupar un poquito el tema de la energía, porque ya comienza a bajar un poquito. Entonces tengo que estar pendiente y mirar a ver qué otra cosa puedo hacer. Yo creo que voy a terminar haciendo reactores de Powa como siempre, porque pues es como lo que más energía genera y no sé qué tan difícil. Pues ya a este punto creo que ya nada es difícil. Creo que todo es fácil para nosotros, pero bueno, creo que este no tiene que tener energía. Él de hecho, él tiene un pattern provider exactamente debajito de él que ya mismo vamos a configurar. Y bueno, esto va a funcionar diferente, un poco igual en cuanto al tema de que vamos a enviarle los items, la receta a un barril y el pattern provider tiene que estar mirando si lo van a poner de esta manera, que muy seguramente lo van a tener que poner así porque, bueno, lo pueden poner también arriba, de hecho eso no importa, pero en mi caso ya que está como en esta posición, tengo que poner lo que envié las cosas hacia arriba. Una vez tengo eso, voy a poner acá mi modular router. Vamos a tener un puller, vamos a tener también un sender y el sender lo único que va a hacer es que va a enviar las cosas a un solo lugar y vamos a necesitar uno más. Vamos a llamar algo llamado Vamos a usar algo llamado Distributor Module y el Distributor Module lo que deja es enviar cosas. Bueno, en total son 8 cosas o en 8 posiciones diferentes de las cosas que tenga en el buffer este señor. Entonces vamos a poner, acá es importante el tema de la receta. Entonces todo lo va a jalar de acá. Entonces este puller va a jalar todo de este barril y lo va a enviar o lo va a guardar en su buffer. Y el orden en el que están los módulos es el orden en el que funciona la máquina en total o en el que hace todo el proceso. Entonces, digamos, esto es lo último que va a hacer. O sea, lo último que va a hacer es poner las cosas en esos display stands, ¿cierto? Ahora, el sender solamente lo vamos a usar para que envíe las cosas al centro. Y eso es lo que vamos a poner acá totalmente en el centro. Y ya con eso podemos hacer la receta que tenemos que hacer para la misión, que vendría a ser este Empowered Crystal, ¿cierto? Entonces, acá es en donde es importante la receta. Tiene que siempre ir de primero la cosa que va en el centro. Si lo están configurando como yo lo estoy configurando, en este caso el Diamante Crystal es lo que va en el centro. Si lo están configurando como yo lo estoy configurando, lo tienen que poner de primeras. Si ponen primero el Distributor Module, tienen que poner primero las cosas que van hacia los lados y de último es el Diamante Crystal o la cosa que va en el centro. Entonces, una vez tenga esta receta, vamos a poner la receta acá. Y el barril también importantísimo, si no nada va a funcionar. Ya podríamos hacer esto, lo único que tengo que mirar es esto cómo se hace. Bueno, esto es otra receta del Atomic Reconstructor. El resto de cosas sí, pues es lo más básico del mundo. Y listo, ya le podemos pedir entonces los 9 Empowered estos. Vamos a pedirle 9. Va primero a hacer esa cosa que de hecho por algún motivo creo que por el hecho de ponerle esto creo que no funciona. Ok, no, tengo que ponerle en el filtro el diamante en cristal, si no, no lo va a tomar. Entonces vamos ahora sí a hacer los 9 que teníamos que hacer. Y esto por algún motivo no está funcionando bien, no sé qué, creo que es por esto, porque literalmente no le he hecho absolutamente nada más para que deje funcionar de un momento al otro. Y no, es que le estoy poniendo el diamante crystal. Esto se quedó sin energía, entonces por eso no está trabajando. Vamos a poner la energía y pues tendría que volver a hacer todo el proceso desde cero porque no va a enviar señal de redstone. Y esto vean, por ejemplo, esto es lo que no queremos que pase. Y eso está pasando porque el pattern provider no está bloqueado. Tenemos que bloquearlo y ponerle que no envíe. Yo creo que esto es mejor ponerle que envíe las cosas hasta que la primera receta de crafteo termine o no. De hecho, dejémoslo en que envíe los ingredientes una vez, aunque no, mentira. Sí es mejor dejarlo en que envíe cuando los resultados terminen, porque si no va a enviar todos los materiales y los va a poner todos. Entonces, si lo ponemos así, en que se bloquea hasta que el resultado primario vuelva y luego de eso envíe una segunda receta, es lo mejor que podemos hacer. Y creo que ya ahora sí debería estar funcionando bien. Vamos a pedir un 9. Perfecto. Ahí está haciendo su Empowered.
Ahora tenemos que, de hecho me faltó algo más y es un puller más, un puller app. De hecho yo creo que para eso lo mejor es poner otro modular router para que no haga, porque este muy seguramente, no, mentira, yo creo que podemos usar este modular router. Vamos a poner este puller para que jale en whitelist, en powered crystal. Esto eventualmente si agregamos más cosas, pues lo ideal es poner el resto de las cosas y va a jalar esto. Ah, bueno, y también hay que ponerle de dónde, lo va a jalar de acá, listo. Y esto hasta el momento no va a enviar nada más porque no se ha devuelto la receta de crafteo base, ¿cierto? Entonces tenemos que enviar un sender más o crear un sender más. Y para que lo tome lo mejor es crear una interfaz de Applied Energy Sticks también, obviamente, y ponerle que envíe las cosas directamente a esa interfaz. Con ponerlo al lado del parent provider va a quedar conectado y esto le vamos a decir que lo envíe acá. Recordemos que el orden es importante, entonces de hecho esto va a ser lo último que haga, pero primero va a hacer esto. Entonces lo vamos a seguir probando. Ahora sí ya todo debería funcionar bien. De hecho no está funcionando bien porque esto no debería estar acá. Esto al parecer es por el orden en el que estaban las cosas que lo está enviando de esa manera. Vamos a cancelar esto y vamos a reenviarlo. Y ahora sí entonces vamos a pedir 8 de estos y ya ahora sí todo debería funcionar normal. Bien, bien. Está poniendo todo en donde lo voy a poner. Empowerment, se lo lleva, lo envía a la interfaz y la interfaz creo que no lo está reconociendo. No se está reconociendo que está enviando, porque sí lo está enviando al sistema, pero no lo está reconociendo como si lo estuviera terminando esto como una receta de crafteo. Pues creo que vamos a tener que hacer una subnetwork acá. Y creo que lo único que tenía que hacer era hacer que el sender pusiera la receta o lo enviara por la parte de arriba del parent providers. Si lo envía por los lados, al parecer no lo reconoce. Entonces ya con esto ya puedo hacer otros 4. Perdón, son 5 porque necesito 9. Y pues esto ya debería funcionar normal. Entonces ahí va a acabar una receta, va a hacer una y la va a acabar. Se lo lleva, lo envía y envía la otra. Ok, perfecto. Al fin lo hemos logrado. Qué tedioso esto. Es la primera vez que me pasa como que el parent provider tenga que recibir las cosas por arriba o bueno, por un lugar en específico para que funcione. Pero bueno, lo hemos logrado y ya entendimos que era el problema. Y tenemos el cubo que necesitamos. Eso iría acá junto al Advanced Machine Frame. Y lo único que nos falta es Oritech. Nos falta hacer un Fluxgate. Este Fluxgate es fácil de hacer, de hecho. Casi todas las cosas ya lo tenemos y de hecho esto yo no lo tengo automatizado. Tengo que automatizarlo. Pinche cabra fastidiosa. Entonces primero voy a automatizar esto para que funcione normal. Estos no sé si automatizarlos. Vamos a ver. Bueno, para comenzar, y de hecho lo único que nos falta de esto es este Fluxite. Para eso tenemos que hacer un Enderic Laser y creo que nosotros tenemos todo para esto, ¿no? Creo que todos estos Enderic Lasers los gasté. Y listo, tenemos el Enderic Laser. Con esto hay que tener mucho cuidado porque esta cosa rompe paredes. Entonces hay y tener cuidado con dónde deja uno esta cosa. Creo que hacia allá no daña nada, creo. Y esto, si no estoy mal, usa un componente, y acá esta casita nos sigue para todos lados. Es hermosa. Y para hacer lo que necesitamos hacer, que es este Fluxite, tenemos que hacer que esto apunte a una Amethyst Cluster. Se preguntarán, ¿cómo hago eso? ¿Cierto? Necesitamos un Boring Amethyst. Y creo que la única manera o la manera más fácil con apoteosis lo podemos hacer. Creo que mi setup ahorita está así tal cual con esas configuraciones. Y creo que sí puedo. Genial. Bendecido afortunado, la verdad. Y esto lo vamos a poner en donde queremos que él trabaje. Creo que lo podemos dejar como, creo que incluso acá en aquí. Y otra cosa que tenemos que craftear es algo llamado Target Designator, esta cosa. Damos estos Processing Units y listo. Ahora, creo que tengo que darle Shift Click a este señor para que apunte hacia allá. Ok. Y creo que ya debería funcionar. Una vez le ponga energía y perfecto. Esto va a hacer crecer los Amethyst Crystals más rápido y él debería, aunque creo que, un momento, apunte a ese de allá. Y eso, perfecto. Entonces solamente se va a mover hacia arriba, o bueno, solamente va a apuntar hacia arriba cuando encuentre uno de esos Amethyst Clusters. Entonces exacto.
Y listo. Le podemos poner un drawer a esto. Creo que podría ser... yo creo que acá queda bien. Voy a poner mejor acá. Y le vamos a poner un polar upgrade que jale de el west. Listo. Y ahí está recibiendo Flocksite. Lo vamos a sellar y lo vamos a agregar a nuestro sistema para poder verlo. Y le vamos a poner solamente un void upgrade para que pues estas cosas cuando se llenen esos 2K empiece a eliminarlos. Y eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer por este lado, creo. Ya tenemos para hacer esto. Nos falta el Processing Unit. Y tengo entendido que solamente uno de estos, el Platinum Ingot, pues ya está. El Flocksite ya lo tenemos. Entonces, prácticamente hemos acabado. Listo, vamos a poner los materiales acá para que haga el Flocksgate. Y con esto, bueno, esto de hecho yo después voy a estar automatizando estas máquinas para que funcionen solitas, pero solo lo estaré haciendo fuera de cámaras porque pues el capítulo no es de eso de automatización. Y ya con eso terminamos todas estas quests. Esto está, ya está. Y ahora tenemos que ir al World Engine. Necesitamos 7 millones de energía. Los items que tenemos, de hecho necesito 2 Flocksgates y este Enderium Ingot no estoy seguro si lo tengo. De hecho tengo que hacer dos crafteos de estos porque tenemos que hacer 16 y cada receta da 8, entonces necesito 4 Flocksgates, 2 Advanced Machine Frames, 16, 32 Enderium Ingots y 2 Empowered Adamantines para craftear esto. Bueno, tiene un Energy Cube con toda la energía, entonces vamos a pasar estos materiales y no sé si me falta algo más. Yo creo que me falta es esto de el Enderium. Esto yo no lo he entregado, entonces no lo he puesto y pues, bueno, ahora sí lo voy a poner. Y ya con esto ahora sí puedo hacer lo que falta. Muy bonita la animación, muy, muy hermosa. Esta cosa, este World Engine tiene un montón de mejoras de cubos, de cosas que uno puede ponerle. Entonces ya ahora sí, exactamente y perfecto, ya puedo hacer lo que me pide la quest al fin. Listo, tenemos los World Engine Advanced Machine Cubes y con eso, a ver qué nos toca. Onerite Furnace. Bueno, me ha servido mucho más antes. Ahora vamos a ir a hablar con él. ¿Qué tal, señor Carles? Vengo a entregarle esto. Esto es todo de mi parte. Ve, revisa los otros ecos y bla, 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 lo de siempre. Y ahora sí podemos venir acá y entregar esto y volver al World Engine donde va a poner los cubos avanzados que creo que los está viendo como por fuera. Sí, los está poniendo por fuera. Qué bonito está quedando esto, ¿no? Nos está quedando muy bonito nuestro cubo gigante. Y con eso desbloqueamos algo más, Unlocking Oblivion. Con estas mejoras al World Engine instaladas, es como si finalmente estás comenzando a conquistar el mundo. Me dice que vuelva con el eco del Guidance, o sea, el primero con el que hablamos toda la vida, para que me diga qué sigue ahora. Y acá ya me desbloquea Oblivion y son otros 3. Ok, qué curioso. Esto lo vamos a dejar para después. Para el siguiente capítulo vamos a ir a hablar con esos ecos y vamos a hacer esa parte. Por ahora lo que me interesa es Extended AI. Y específicamente lo que me interesa Extended AI es este Reaction Chamber que pide solamente, bueno, esto es un poco largo. Necesitamos Entro. Para hacer Entro tenemos que usar una cosita llamada Entro Seed. Esto en un Flux Block. Y eso empieza, es como cualquier otro que empieza como a crecerle estos cristales por los lados y los rompemos y pues eso nos da el cristal, ¿cierto? Nada de ciencia. Esto hay que hacerlo varias veces porque pasa después de un tiempo, esto se convierte o este Flux Block se convierte en un cristal normal y pues bueno, se rompe, ¿cierto? Luego se Entro, pues para hacer el Infused Ingot lo pasamos con agua con oro y lápiz y eso crea el Entro Infused Ingot y ya de ahí en adelante hacer esto es con Entro 2 repetitivamente hacer esta receta 10.000 veces, lo cual es un poco fastidioso en realidad. Hacer este Entro es un poquito cansoncito, pero bueno. Y bueno, entonces esto va a usar esto que no sé dónde lo dejo contra la pared. Yo creo que lo podemos dejar como acá. Aunque no creo que vaya a usar tantas de estas, yo creo que incluso las puedo dejar con un espacio entre ellas. Sí, y hago 2 porque, de hecho hago 3 generalmente porque hay muchas recetas que unas piden lava, otras piden agua y otras piden, por ejemplo, Blaze Ember Fuel. Bueno, de hecho esto es solamente de este modpack. Entonces, con 2, pues funciona más rápido, ¿cierto? Bueno, y fui tan de malas que me quedó faltando un cristal dentro, entonces voy a tener que hacer este proceso una vez más, pero pues ya es más fácil.
Vamos a tomar esto. Lo ideal es que el cubo quede flotando para que pues tenga más oportunidad de que le salgan más cristales por todo lado. Y listo, ya tenemos acá un clúster, acá otro clúster y eso está con Silk Touch. Y listo, ya tengo 41 cristales. Esta cosa es lentísima, lentísima, lentísima. Entonces creo que ya puedo hacer mi receta para multiplicar esto acá. Ya tengo todos los materiales. El agua creo que me falta. Vamos a poner acá. Y de hecho para el agua vamos a hacernos la vida fácil. Vamos a buscar al Catalyst y en su tienda este señor vende un Infinite Water Cell. Entonces ya con eso tengo agua infinita. Solamente lo tengo que poner en mi disco. Tendré que sacar uno por ahora. Eventualmente esto se puede agrandar de mi drive. De hecho con extender ahí. Y ahora en mi sistema tengo, si nos damos cuenta, agua infinita. Y puedo pedir entonces, entro infused. Vamos a pedir un solo batch. Bueno, me faltan los 32 porque los tengo en el inventario. Y ahora sí, hace 64 de una sola receta. Y creo que me falta configurar esa máquina porque yo no configuré auto export y hacia acá. Perfecto. Entonces, esto es lo más importante de todo. Siempre, siempre, siempre mantener entro en el sistema. Y de hecho lo que tenía que hacer primero era esto, hacer entro crystals, multiplicar los entro crystals. Me odio, me odio. Bueno, otra vez a lo que estábamos haciendo hace un momento. Listo. Bueno, y ahora sí está todo bien hecho. Voy a dar esto de últimas por si... Bueno, eso no tiene nada que ver, pero bueno. Y acá para multiplicar esto, entonces le voy a poner que multiplique esto por 2 stacks. Necesita entro 2. Ok, pues no hace más porque pues no tiene el suficiente para hacer lo que debe hacer. Vamos a decir que haga 32. Estas cosas se las puede poner a acceleration cards para que funcionen mucho más rápido. También es importante. Y lo ideal es siempre mantener la mayor cantidad de entro en el sistema porque pues esto es un problema. No sé por qué no me craftea primero el 2. Si debería alcanzarle, qué raro. Ya después estaré mirando porque esta receta está muy rara, no entiendo por qué no está funcionando bien, pero bueno. Ya con lo que tenemos es suficiente para seguir con Extender AI. Y pues bueno, en realidad solamente quería explicarles el comienzo de Extender AI. Extended AI tiene cosas como, por ejemplo, los wireless connectors, que son estos que me permiten transferir canales de un lugar cerca a un lugar lejano. Tengo acceso a Extended Molecular Assemblers, que es como tener, creo que es como tener 4 de estos en uno solo. Bueno, de hecho, sí, dice que son 4 en uno solo. Y esto se hace en un Crystal Assembler. De hecho, esa es otra de las máquinas que tengo que hacer, un Crystal Assembler, que se hace de esta manera. Tiene Circuit Slicers, pero pues esto es inútil pues con esa máquina que tenemos de FTV. Entonces, pues en un modpack normal es buenísimo porque pues eso me deja hacer todos los circuitos en una sola máquina, o bueno, cortarlos. Gracias a este mod es que tenemos Infinity Water Cells y Cobblestone Cells. Podemos agrandar el tamaño de los pattern providers. Podemos hacer un extended drive, que de hecho esta es una de las cosas que quiero hacer. Y también está el wireless hub, que de hecho este yo no lo he usado. Esto creo que es nuevo. Creo que es nuevo extender ahí. Esto yo no lo he usado hasta el momento. Entonces pues vamos a ver cómo funciona eventualmente. Pero por hoy eso es todo, amigos. Espero hayan disfrutado de un episodio más de Stoneblock 4. El día de hoy hicimos bastante, automatizamos un montón de cosas en un momento nomás. Comenzamos con Extender ahí. Extender ahí en realidad yo siento que no es necesario mostrarles lo que puede hacer uno con eso, porque pues en realidad solo recetas de crafteo. Solamente lo inicial, que pues es los Centro Crystals, el llegar hasta acá y pues, poder craftear las máquinas. Y ya, en realidad no es tan importante el resto. Como siempre les recuerdo que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Pero estén disfrutando esta serie tanto como lo estoy disfrutando yo. Es un modpack muy raro, pero no sé, me está gustando bastante. Y vamos a seguir diariamente con esto. Tengan un muy lindo resto de su día. Nos vemos en el próximo video.